Buenas tardes, doctora. Nuestro grupo va a hablar sobre lo que es pancreatitis crónica y cáncer de páncreas. Nuestro grupo está conformado por mi persona, Elena Parrales, Catherine Delgado, Madeline Sichel, Jeremy Cueva, Brian Coveña y Camila Llana. Bueno, empezando con este tema, básicamente la pancreatitis crónica se va a definir como una enfermedad inflamatoria crónica del páncreas que se va a acompañar sobre todo por tres cosas. En primer lugar, una fibrosis parenquimatosa. También de ahí tenemos lo que es una pérdida del tejido funcional pancreático, y ya en las fases avanzadas nos puede llevar a desarrollar incluso lo que sería una insuficiencia pancreática exocrina y endocrina. Continuando, tenemos lo que es la epidemiología, y en este caso tenemos que en sí la incidencia va a ser de 5 a 12 por cada 100.000 personas, y esta enfermedad se relaciona mucho sobre todo lo que es con el consumo de alcohol, y esto va a ser más frecuente en lo que son países occidentales y en Japón. De ahí también los posibles cofactores asociados a esta enfermedad va a ser lo que son la dieta, los antecedentes genéticos, también la ascendencia, el tipo de alcohol y la cantidad de alcohol que se consume, y asimismo con el tabaquismo. Esta enfermedad también es más predominante en lo que son las mujeres, sobre todo la pancreatitis crónica de tipo idiopática. Y con respecto a lo que es la etiología, vamos a tener aquí este cuadro que va a ser la clasificación de TIGAR, que recientemente fue actualizada, y aquí tenemos la versión 2.2, en donde vamos a ver que va a ser dividido de acuerdo a su etiopatogenia en tóxicos metabólicos, en donde aquí predomina lo que es el alcoholismo, el tabaquismo, también idiopáticos, factores genéticos, también autoinmunes, de pancreatitis aguda grave y recurrente, y en los factores obstructivos, en donde va a ser sobre todo las obstrucciones ductales. De ahí, con respecto a lo que es las manifestaciones clínicas, tenemos que aquí lo más característico va a ser dolor abdominal recurrente, en donde vamos a tener un dolor epigástrico intenso, intermitente o constante, que se puede incluso irradiar a lo que es la espalda o en una forma como de cinturón a lo largo de lo que es el abdomen. Esto de aquí también puede verse agravado al momento de la ingesta de comidas, y en sí no se va a correlacionar necesariamente con un agravamiento en el momento de nosotros observar las imágenes. También puede haber la presencia de náusea, vómito, también dispepsia, que se van a manifestar sobre todo con lo que es epigastralgia, y no va a tener una relación con la ingesta. También tenemos la presencia de lo que sería una esteatorrea, que va a ser la presencia de grasas en las heces, y esto va a hacer que las heces sean van a ser malolientes, también flotantes, y debido a en sí esto va a estar debido a lo que es una mala digestión de lo que serían las grasas, debido a que empieza a fallar la función exocrina del páncreas y no se digieren bien estas grasas. También tenemos lo que sería una pérdida de peso, que esto de aquí va a estar generado sobre todo por lo que es la esteatorrea, ya que los pacientes obtienen miedo de comer, ya que también sienten dolor al momento de la ingesta. Y en raras ocasiones también podemos tener que hay pacientes asintomáticos, pero no es nada común. De ahí, en el examen físico, pues vamos a tener que en sí podemos tener signos de malnutrición, en donde vamos a ver que va a haber una disminución del tejido adiposo subcutáneo y un desgaste de los músculos temporales, y esto va relacionado con el tema de que sienten dolor al comer, por lo tanto bajan de peso. De ahí podemos también tener lo que sería una sensibilidad abdominal epigástrica, por lo tanto van a sentir dolor. Y de ahí, con respecto a lo que es el diagnóstico, básicamente el diagnóstico de la pancreatitis crónica va a basarse en lo que es la demostración de los cambios morfológicos, también los cambios funcionales, que van a ser consecuencia de las lesiones histológicas propias de la enfermedad. En cuanto a los métodos de imagen, en sí vamos a tener que aquí van a ver las lesiones histopatológicas, en sí se las va a detectar sobre todo con lo que es con la angiopancreatografía, también por una resonancia magnética asociada a la colangiopancreatografía, o también una ecoendoscopía, mientras que en sí las alteraciones ductales y parenquimatosas las vamos a realizar más por lo que sería una ecoendoscopía solamente, o también una tomografía o resonancia magnética. De ahí, con lo que respecta a la ecoendoscopía, pues básicamente en sí esta va a ser un estudio de alta definición, sobre todo para lo que es el parénquima pancreático, también para el conducto principal y sus colaterales, y va a ser altamente sensible para lo que sería detectar los cambios precoces en la enfermedad. Como por ejemplo aquí vemos en esta tabla, que básicamente nos va a decir los cambios que van a haber en las alteraciones parenquimatosas y también las alteraciones ductales.
Continuando con los métodos de diagnóstico por imágenes, tenemos a la colangiopancreatografía por resonancia magnética con secretina asociada a resonancia magnética con gadolinio. Esta de aquí se la usa para estudiar el sistema ductal pancreático. Su eficacia es elevada siempre y cuando se realice el estudio pancreático basal luego de una inyección intravenosa de secretina. En la tabla podemos observar los criterios morfológicos que se van a utilizar para diagnosticar la pancreatitis crónica, basándonos en la colangiopancreatografía por resonancia magnética tras inyección de secretina para observar lo que son las alteraciones ductales y la tomografía computarizada o resonancia magnética para observar las alteraciones parenquimatosas. Y las va a clasificar pues, en cambios equívocos, leves, moderados y graves. Siguiente. En cuanto a la tomografía computarizada va a ser útil y se va a centrar básicamente en lo que es la detección de complicaciones de la enfermedad, mientras que la resonancia magnética va a tener una utilidad similar, pero además nos va a permitir evaluar lo que es el grado de fibrosis parenquimatosa mediante un estudio dinámico de la intensidad de señal que va a transmitir el páncreas luego de una inyección intravenosa de gadolinio. Eh, Siguiente. Otra prueba que tenemos es la prueba de función pancreática. Estas aquí nos van a permitir evaluar lo que es la función exócrina del páncreas y incluye métodos como la intubación duodenal o métodos orales o en las heces. En la prueba de intubación duodenal tenemos que esta de aquí va a cuantificar la secreción pancreática de enzimas o bicarbonatos que se encuentran en el jugo duodenal que se obtienen luego de una intubación duodenal durante la estimulación del páncreas, ya sea con secretina o con colecistoquinina. Mientras que la prueba de insuficiencia pancreática exócrina o mal digestión, aquí vamos a tener que la prueba clásica es la de Van de Kamer, que es la gold estándar para la insuficiencia pancreática exócrina. Y este de aquí se basa en el cálculo del coeficiente de absorción grasa mediante el conocimiento de cuánta grasa ingiere el paciente y cuánta grasa excreta en un periodo de 3 días. Siguiente. En cuanto al tratamiento, tenemos que este de aquí va a incluir 3 aspectos fundamentales. Primero, identificar y corregir la causa de la enfermedad, principalmente lo que es la abstinencia absoluta al consumo de alcohol y tabaco, independientemente del origen o la etiología de la pancreatitis crónica. En el caso de una pancreatitis crónica autoinmune, el tratamiento de elección son los corticoides y si es de origen obstructivo, el tratamiento de elección es el drenaje endoscópico o quirúrgico. También va a ser controlar sus manifestaciones clínicas, como por ejemplo para el dolor se va a utilizar opioides dependiendo de la intensidad del dolor y también se van a tratar lo que son las complicaciones asociadas, por ejemplo, si la insuficiencia pancreática es exócrina o malabsorción, se va a emplear un tratamiento de resustitución enzimática independiendo de la forma clínicamente que se vaya a manifestar. Y también tenemos el tratamiento para la insuficiencia pancreática exócrina, la cual va a ser el empleo de metformina y análogos de la insulina. Siguiente. Y finalmente tenemos la cirugía o el tratamiento quirúrgico. Este de aquí es eficaz para aliviar el dolor, pero estas opciones solamente se reservan a aquellos pacientes que ya han suspendido el consumo de alcohol y pueden controlar su diabetes. La elección del procedimiento quirúrgico también va a depender de la anatomía del conducto pancreático, de las complicaciones locales y de los antecedentes quirúrgicos del paciente. Por ejemplo, si hay una dilatación del conducto de Wilson, se va a realizar una derivación del conducto, mientras que si no existe una dilatación, pues se puede resecar lo que es la zona del páncreas que se encuentre más afectada. Y otras opciones también tenemos lo que es el bloqueo del plexo celíaco por ecoendoscopía, que también se lo utiliza para el tratamiento del dolor. Siguiente. Continuando tenemos el cáncer de páncreas. Siguiente, por favor. Esta es una neoplasia de localización pancreática, es infrecuente y letal por su momento de diagnóstico que es tardío. En el 90% de los casos se trata de un adenocarcinoma y otros tumores de menores incidencias son el tumor neuroendocrino, el linfoma y las metástasis, que son secundarias a otro tipo de neoplasias que son primarias. El 60% de este tipo de tumores se localiza en la cabeza de páncreas, el 20% en cuerpo y cola, y el restante en su extensión que no se puede precisar, por tanto. La población en sí que se ve prevalecida en este tipo de patología es la que es mayor de 65 años y radica sobre todo en el sexo masculino. Siguiente, por favor. Dentro de los factores de riesgo para el cáncer de páncreas tenemos los no modificables que corresponde a ser hombre, afroamericano y mayor a 65 años.
Los modificables que corresponde el tabaquismo, el alcohol, en la ingesta crónica de café, la obesidad y la dieta alta en carnes rojas. También puede ser secundaria a enfermedades como es la diabetes, la pancreatitis crónica y la cirrosis de hígado, que estas enfermedades son asociadas al consumo crónico de alcohol. Y las hereditarias que se dan en las mutaciones del gen, sobre todo del cáncer de mama de tipo 2, y también el PALB2, que es un gen supresor de tumores. Siguiente, por favor. Dentro del cuadro clínico tenemos que inicialmente es asintomática y metástasis puede ser de síntomas inespecíficos, ya que los síntomas van a responder sobre todo a la neoplasia primaria. Pero entre otros síntomas que sí se pueden dar en esta patología tenemos la ictericia, la orina oscura y heces claras, la pérdida de peso no deseada, el dolor de espalda, el dolor en parte inferior del abdomen, náuseas y dolor después de comer. En algunos pacientes se presenta el signo de Courvoisier, en el 25% de estos pacientes, en donde la vesícula es palpable e indolora. También podemos tener el signo de Trousseau, que identifica como una flebitis migratoria superficial. Y si existe una obstrucción de conducto biliar, esta se va a desarrollar a una ictericia obstructiva que puede dar clínica de esta. Dentro del diagnóstico tenemos que se hace sobre todo un sondaje en lo que son pacientes con antecedentes patológicos familiares, y estos se pueden dar cada cierto tiempo el uso de resonancia magnética y ecografía para detectar de forma precoz lo que son neoplasias pancreáticas. La tomografía computarizada multicorte y la resonancia magnética van a permitir evaluar la evasión de los vasos y enfermedades metastásicas, sobre todo en lo que son ganglios periféricos, hígado y cavidad peritoneal. Por otro lado tenemos la CEPRE, que es la colangiopancreatografía retrógrada. Esta nos va a servir para descomprimir los conductos biliares cuando son obstruidos y también son importantes para pacientes quienes en sí, por diversos motivos, no van a poder proceder a la cirugía de manera temprana. Dentro de los exámenes de laboratorio tenemos los marcadores tumorales, pero en sí no se permite una especificidad para el cáncer de páncreas, pero en sí podemos sospechar a través del K19.9 y el antígeno carcinoma embrionario para sospechar un tumor de localización digestiva. Siguiente, por favor. Aquí tenemos la estratificación. Esta permite clasificar al tumor según el tamaño de este, los ganglios linfáticos que se ven afectados y la metástasis, que cuando hay metástasis es el grado de mayor evolución, en que en sí indica peor pronóstico. Este se establece según lo que es la resonancia magnética y la tomografía de multicorte, a través de guías que en sí van a identificar la estratificación del tumor y van a permitir que en la cirugía general se permita lo que son bordes libres. Y en el 75% de los pacientes vamos a tener que se va a dar una enfermedad microscópica. Siguiente, por favor. El tratamiento en sí, solo el 15 al 20% de los pacientes son aptos, sobre todo porque se da en diagnósticos ya verdaderamente crónicos o tardíos. Se da una pancreatoduodenectomía con o sin preservación del píloro, y en algunos casos está indicada la pancreatectomía total. Entre la cirugía tenemos una terapia o cirugía llamada cirugía de Whipple. Aquí es usada sobre todo en cáncer de páncreas y se va a dar ya que varios órganos que son adyacentes al páncreas comparten irrigación con este, y en esta región del cuerpo sobre todo sobre todo se va a dar la extirpación de lo que es la vesícula biliar, el duodeno y partes del yeyuno y estómago. En sí, solo el 15% de estos pacientes van a ser aptos y se va a indicar sobre todo si el tumor puede ser irresecable o inoperable. En estos casos se va a dar quimioterapia adyuvante, sobre todo puede ser antes de la cirugía para reducir el tamaño del tumor o después de la cirugía para indicar mejor pronóstico. Siguiente, por favor. La radioterapia en sí esta va a ser adyuvante junto a la quimioterapia y se va a dar sobre todo en tumores resecables limítrofes, de forma neoadyuvante en enfermedad no resecable o avanzada. Y la terapia adyuvante podemos usar lo que es la obstrucción duodenal, que ocurre en el 5% de los casos. La obstrucción sobre todo se va a dar en la salida gástrica o a nivel del píloro y es más frecuente en este tipo de localización. Se puede dar procinéticos como es la metoclopramida y son útiles para mejorar el vaciamiento gástrico.
El uso de opiáceos se puede dar sobre todo en pacientes con dolor crónico. Eso es todo.